Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción. Seguimos en la serie de la doble porción basándonos en el Teilín 119. Teilín 119. Y comenzamos siempre con una breve introducción de recapitulación de los videos previos. Comenzamos dejando saber que el capítulo del Teilín o el Mismor 119 está compuesto desde lo que conocemos como el Aleph Bet, como lo que conocemos como el Aleph Bet. Conociendo que está compuesto desde la letra Aleph, la Bet, letra Aleph con varios versos, letra Bet con varios versos, letra Gimel comenzando la primera palabra con la letra Gimel y luego de la letra Gimel estuvimos hablando de la letra Dalet y estábamos hablando que cada letra también tiene su numerología y tiene un mensaje, y estuvimos hablando que el mensaje principal del Salmo 119 es hablar de la grandeza que hay en la obediencia a los mandamientos. Con lo consiguiente, estos escritores diciendo lo que más ellos anhelan en su vida es que el Todopoderoso les manifieste sus caminos, les manifieste su palabra, que los libre de caer y que los guarde hasta el fin, y que ellos anhelan y desean entender cuál cada vez más el propósito que hay y las maravillosas obras y conocimiento, sabiduría que hay en la Torah. Para ellos entender cada vez mejor el camino y saber cómo enfrentarse a las circunstancias, deseando guardarlas en todos los procesos, deseando entenderlas cada vez mejor, conocer cada vez las maravillas que hay detrás de eso, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión le va a tocar a la letra Hey. La letra Hey, en donde es algo impresionante cómo está estructurado estos versos desde el 33 al 40. Desde el 33 al 40. ¿Por qué está estructurado de una manera impresionante? Por lo menos a juicio de este servidor. Porque habla exactamente como yo lo pude haber comprendido y entendido. Habla exactamente de la estructura del creyente. De la estructura del creyente, los pasos en la vida del creyente y cómo la Torah nos guarda de cada uno de ellos. Y ese es el anhelo y el deseo que va a decir este escritor. El escritor va a anhelar y a decir en cada proceso de la vida cómo él anhela y desea mantenerse en la escritura para no desviarse. Para no desviarse. Y nosotros sabemos la letra Hey es el número o el valor de la letra Hey es el 5. Y la letra Hey está relacionada mucho con el signo o el sello de el Todopoderoso hacia el ser humano, ¿verdad? Como ponemos el ejemplo siempre, ¿verdad? De lo que sucedió con Abraham y Sara. Como el Eterno le cambia el nombre poniéndole la Hey en su nombre.
Y eso es el proceso de la vida del creyente. Como el Todopoderoso, al poner su nombre en nuestras vidas, nos va llevando por procesos en los cuales tenemos que cuidarnos en cada proceso de nuestra vida, en cada etapa de nuestra vida. Vamos a leer, como estamos acostumbrados, en hebreo, y luego lo vamos a traducir y vamos a ver lo interesante que es esto en la vida del creyente. Para que nosotros sepamos de manera... Es como vernos en un espejo. Aquellos que tal vez creemos, ¿verdad? Porque aquel que quiere saber algo, que entienda que no lo sabe realmente como debe de saberlo. Pues en este proceso de nuestro crecimiento, pues saber realmente que todas estas cosas son las que nosotros vamos a vivir y vamos a experimentar. Y aquí están relatadas de manera impresionante y de manera detallada, así estructuralmente, metódicamente, desde el verso 33 al 34 al 35. Vamos a comenzar. Verso 33 de el Sefer de Teilim, en el capítulo 119, dice: Hodeni Yuher Wahei Derech Hukeija Ve'adrena Ekeb. Así comienza este primer verso. Dice: enséñame, Hodeni, enséñame, oh Yuhewahei, tus caminos y tus estatutos, o el camino de tus estatutos, de tus juquín. Enséñame el camino de tus juquín. Y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? En los videos anteriores lo hemos repasado también, que los juquín, los Pikudei, los Torah, los Misbod, los Odot, todos son estructura de ciertos mandamientos, que es lo que entre cada uno de ellos, todos esos mandamientos componen la Torah. ¿Qué significa? Que si alguien está hablando de unos Odot, ¿verdad? De unos Odot, que casi siempre pongo el ejemplo que lo que son las festividades, que estamos por conmemorar Pesa, las festividades, las convocaciones caen en el grupo de los Odot, de las señales que el Eterno estableció para manifestar sus tiempos y sus ocasiones y revelarse a su pueblo. Hay otros, ¿verdad?, mandamientos que caen en el grupo de los Odot. Entonces, cada vez que hable de los Odot, de los Pikudei, de los Mishpatim, está hablando de la Torah. O sea, no es... Por eso que es como una contradicción decir que la Torah está abolida, pero decir que amar a tu prójimo como a ti mismo no. Porque amar a tu prójimo como a ti mismo es parte de la Torah. Entonces, la Torah no puede ser abolida en parte. Todo mandamiento de la Torah, repito, todo mandamiento de la Torah está vigente. Y hoy lo aplicamos basado en la revelación que nos dio el Mesías y que está revelada ahí también, en la misma Torah. Entonces, este escritor comienza diciendo: enséñame, oh Yuhewahei, el camino de tus joquín y los guardaré. Ahí la Reina Valera dice hasta el fin. Pero en sí, la palabra que aparece aquí es ekeb. Ekeb. La palabra ekeb, si algunos tienen conocimiento un poco sobre el lenguaje hebreo, sabe que es la raíz de donde viene el nombre Jacob. Por eso es que Jacob se le llama aquel que se agarra o aquel que coge el talón, ¿verdad? Porque la palabra ekeb, usted lo puede buscar en el diccionario Strong, si tiene uno, si lo puede googlear y le va a aparecer, es talón, pues aquello que se refiere a aquello a lo último, aquello que, o sea, en pocas palabras, es enséñame el camino de tus joquín y yo voy a guardarlos, a perseverar, a observarlos hasta lo último, hasta
hasta lo más que me quede de mí. Perdón. Y en el verso 34 dice, Habineni Ezra Torateja Veashmerena Veashmerena Behol Leb. O sea, guarda o hazme entender a perseverar o a guardar, la palabra que dice es como guardar, pero en sí no es guardar exactamente, lo vamos a ver un poco aquí. Tu ley o tu torateja, ¿verdad? Que viene de la Torah, pero torateja porque es tu Torah. Hazme entender, primero es enséñame qué es la vida del creyente, comenzando la estructura del creyente, no sabe nada, pues cuál debería ser el deseo de ese creyente, aprender el camino. Enséñame tu palabra para yo guardarla hasta el último día de mi vida. Enséñame tu palabra. El segundo proceso es, una vez tú, Padre amado, me estás revelando esa palabra, me la estás enseñando, ayúdame a entenderla, tu Torah, para yo observarla de todo corazón. Pero la palabra que aparece aquí como guardar, para yo guardarla de todo corazón, o para yo cumplirla, o para yo guardar tu Torah, es la palabra que no es llamar, ¿verdad? Porque muchos a veces entienden que la palabra guardar todo el tiempo es llamar, o de que viene ahí de las personas que dicen yo soy Shomer Torah, guardador de la Torah. Pero esto tiene que ver mucho más allá, porque viene, la palabra que aparece aquí es Be'azra, que viene de la raíz Natsar, que es más que guardar, es proteger, mantener. Esto yo creo que yo subí un video sobre lo que es shomer, lo que es guardar, que tiene que ver mucho también con natsar, que es, no es yo decir, Padre, dame entendimiento sobre, por un ejemplo, ¿verdad? Dame el entendimiento de tu Torah, de lo que es amar al prójimo como a mí mismo, de lo que es no robar, de lo que es guardar Shabbat, de lo que es las convocaciones, de lo que es, no solamente dame entendimiento, no solamente ya me lo enseñaste, o sea, me enseñaste que hay que guardar la Torah, me enseñaste que hay que guardar Shabbat, me enseñaste que hay que amar al prójimo como a mí mismo, me enseñaste que no debo de comer ciertas cosas, me enseñaste, o sea, ahora dame entendimiento para yo cumplirlo con Kavaná, con más, ¿sabes? Con la intención correcta. No cumplirlo solamente porque tú lo dices. Ahora yo quiero pasar al próximo nivel de cumplirlo, deleitándome en eso, porque lo entiendo, porque lo entiendo. Por eso digo que esta es la vida estructural de la vida del creyente. Porque comenzamos pidiendo que nos enseñe y el próximo paso es pedirle que nos dé entendimiento. Entonces, más que guardar Shabbat, es ayúdame y dame el entendimiento para yo entender esta revelación y permanecer en ella, o sea, proteger. O sea, yo guardar Shabbat, cada vez que vaya a guardar Shabbat, o cada vez que yo vaya a aplicar el amar al prójimo como a mí mismo, o cada vez que yo vaya a aplicar el dar una acá a un necesitado, cada vez que yo vaya a hacer, a cumplir uno de tus mandamientos, ayúdame, dame el entendimiento para yo no solamente hacerlo, sino mantener la esencia de ello. ¿Qué significa? Hacerlo con la misma intención y con el mismo amor, con la misma pasión o con la misma diligencia que yo procuraba hacer las cosas desde antes de yo entenderlas. Porque la vida del creyente, cuando comenzamos a vivir y a experimentar estas cosas, nos queremos comer el mundo de primera. Queremos que todo el mundo conozca, queremos que todo el mundo escuche, queremos hablar a las paredes, queremos hablarle al vecino, queremos hablarle a las amistades, queremos hablarle a la familia.
O sea, tenemos esa diligencia y vemos a alguien necesitado y le damos hasta aún de lo que no tenemos. Pero llega el momento en que cuando comenzamos a entender ciertas cosas, es importante mantener la esencia, como dice también, ¿verdad? En la escritura, mantener ese primer amor, mantener esa diligencia para, para seguir guardando los mandamientos con la misma diligencia, con la misma intención, con el mismo amor que desde un principio. Por eso yo considero que aquí el escritor obviamente está poniendo esta palabra con toda la intención de ese entendimiento. Hazme entender para yo nazar, para yo permanecer y proteger la esencia de este mandamiento de tu Torah y observarla como, por eso te digo, de todo corazón, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con de todo corazón, no solamente porque, ay, yo sé que no tengo que hacer esto, pues no lo hago. Ay, yo sé que tengo que ayudar a este, pues lo ayudo, no es, oye, lo voy a hacer con todo el propósito de que entiendo la braja, la bendición que es hacerlo, porque entiendo que lo que tengo no es mío, es para el servicio, porque entiendo que hay un privilegio el yo manifestar la misericordia y la justicia del Padre por medio de esta acción. No lo estoy haciendo para que me aplaudan a mí, para que digan que yo soy un buen servidor, un buen creyente, no. Lo estoy haciendo para que la presencia del Padre sea manifestada en la vida de esa persona y esa persona pueda amar y enamorarse de que del reino y de la justicia que viene por medio del Mesías. Eso es una de las mejores maneras de lo que es predicar el Evangelio. Por eso yo no entiendo, ¿verdad? Porque muchas personas dicen que esto no tiene vigencia cuando aquí estamos hablando de lo que el Mesías nos enseñó. Y en el verso 35 dice, Haderigeni binti, o sea, hazme andar por la senda misboteja de tus mandamientos. Primero habló de los Jukim, después habló de la Torah, que es el título de todo lo que compone todo. Y después habla un poco más específico, dice de tus mandamientos, de misboteja, hazme andar por la senda de tus mandamientos. Kivo hafasti, porque en ella encuentro mi delicia. Ya aquí estamos en el proceso de otro nivel de la vida del creyente. Porque primero no entendíamos nada y tenemos toda la intención, hemos vuelto al Padre, tenemos la intención de hacer todo. Pero hay que, oye, tranquilo, lo que le llaman en muchos lugares, oye, discipúlate primero, vamos a entrar al discipulado. Para que tú puedas no solamente a ver, sino para que entiendas este camino y no vayas a avergonzar el nombre del Padre por causa de tu ignorancia. Una vez comienzas a entender, comienzas a saber cuál es el propósito de que los mandamientos realmente no son para la salvación, sino son para guardarte a ti de caer en una falta o en avergonzar al Padre o el nombre del Padre por tus acciones, sino que estos mandamientos son esa instrucción, esa Torah, que te hace dar frutos dignos de arrepentimiento y frutos que reflejan el nombre del Padre, la santidad del Padre, y dan testimonio a tu espíritu que estás andando ya conforme al reino al cual tú perteneces ahora, no al que pertenecías antes. Y luego de eso, obviamente, entre la vida del creyente sigue el creyente teniendo sus debilidades, sus cosas, ¿verdad? Se podría decir esos pensamientos todavía de Egipto, esas costumbres, esos hábitos. Todavía entiende, sabe todo lo que tiene que hacer, busca practicarlo, busca hacerlo con toda esencia, pero entre lapsos de tiempo tiene todavía esas cosas con las cuales todavía hasta el día de hoy seguimos batallando. Y aquí va el otro proceso, porque dice, hazme andar, o sea, hazme practicar, porque en el ejercicio
uno va entendiendo mejor el propósito del mandamiento. Cuando tú ayudas a un necesitado y ves que ese necesitado ya no tiene esa necesidad y entiendes que no fuiste tú, sino que fuiste solamente un instrumento por el que el Padre utilizó para suplir la necesidad de otro, o como o viceversa, o como el Padre te suple por la vida de otras personas, pues ya tú no pones la mirada en ese hombre, sino tú das gracias al Padre por lo que el Padre estuvo haciendo por medio de esa persona, ¿verdad? Entonces llega el momento en el cual tú dices, yo quiero mantener este amor, quiero mantener esta... Entonces llega el próximo proceso. Hazme practicar, hazme andar en todas estas cosas para que ellas sean mi deleite, para que ellas sean lo que yo ame, que ya yo no esté amando el, por ejemplo, si antes yo invertía mi tiempo en vanidades de este mundo, ¿sabe? Que ya mi vida no sea una vida de lucha continua entre que, oye, es que yo no sé qué hacer, no, yo voy, hago todas las cosas seculares, me envuelvo y todo, y de un momento me doy cuenta que tengo que cumplir con los mandamientos, no, sino que desde que yo me levante, el deleite mío sea andar, practicar, vivir esta vida deleitándome en ella. No ya por compromiso, ya no porque creo que me va a salvar, no, sino porque ya nace de mí, ya porque esta semilla que fue ingresada en mí está dando fruto y ya los frutos naturales que da son de deleite en las cosas del reino. Aunque seguimos, obviamente, en esos procesos, pero ya los dominamos. Ya no nos dominan a nosotros, ya nosotros dominamos, y eso es lo que Pablo y todos ellos dicen, procurar, ¿verdad? Pedir dominio propio, ¿verdad? Que tengamos dominio propio sobre nuestras acciones. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos, reconocemos que somos hombres, seres humanos, y en algunos momentos cometemos errores, y como yo digo, errores y horrores también, de los cuales hoy en día quisiéramos dar un poco para atrás el tiempo y decir, padre, yo no, si tú me dieras la oportunidad, yo no cometiera esto con el entendimiento que tengo ahora, porque a veces aún sabiendo que lo que estábamos haciendo era incorrecto, a veces no tenemos esa fuerza de voluntad o ese dominio propio para decir que no. Y el proceso de la vida del creyente es procurar llegar a tener ese dominio propio para tener ese proceso de invertir el tiempo en lo que nos deleitamos. Por eso yo digo, el Shabbat no es un mandamiento de restricción, es un deleite. Porque cualquier persona que le pregunten, oye, quisieras tener un día para hacer lo más que tú amas, todo el mundo diría que sí. El punto es que es realmente lo más que tú amas. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces llega el momento en donde tú ves a las personas diciendo, oye, aquí nadie me da nada, todos son instrumentos del Padre para manifestar y para cumplir su propósito. Es como la historia o la leyenda de esta mujer anciana que se dedicaba a las cosas del reino y se pasaba orando todos los días, diciéndole, Padre, yo quiero que tú suplas mis necesidades, yo sé que tú las vas a suplir porque tú no desamparas a la viuda. Y de momento se acercan dos hombres, siempre que se pasaban por ahí, se acercan a la ventana, que estaba un poco abierta, escuchan y ven a la anciana orando y se burlan de ella y le dicen, mira, ni que su Dios le va a suplir, vamos a hacerle algo, vamos a hacerle una compra y vamos a ponérsela ahí para que crea que fue su Dios el que le suplió. Y todos los días los tipos se burlaban de ella, le hacían una compra y se la llevaban a su casa, pensando ellos que la oración que la señora estaba haciendo era pura palabrería. Y no sabían ellos, pensando que ellos eran los burlones y los que estaban saliendo bien, no sabían que aún ellos en su incredulidad, el Eterno los utilizó como instrumento para suplir necesidades y escuchar la oración o responder la oración de esa viuda que estaba pidiendo
eso. Así que llega el momento de la vida del creyente en que entiende, o deberíamos de entender, que lo que sucede, sea en el trabajo, sea en la familia, son cosas que el Padre ha permitido con un propósito de enseñanza. Y siempre hago este paréntesis, no, tampoco tenemos que caer en que, ay, mira, todo lo que me pasó estuvo malo, ay, pero el Padre lo permitió, pues está bien. No, no necesariamente porque el Padre lo permita significa que está bien. Significa que ese era el propósito del Padre para tu vida, ¿no? Por eso es que nos llama arrepentimiento, para decirnos, mira, yo he permitido que tú hagas todas las incredulidades y horrores que has estado haciendo, pero te quiero dar la oportunidad de que te vuelvas de ello y te reconcilies y entres en el pacto. Así que no necesariamente porque algo nos pasó, o sea, por eso el proceso de la Shuvá, de reconocer, de entender que lo que hicimos estuvo mal y que merecíamos la muerte y el Padre decidió darnos vida por medio del Mesías Yeshua. Y el próximo paso, ¿verdad? Después de buscar deleitarnos en el andar, dice en el 36, Had li el odoteja veal el vadza. Dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a, dice aquí, a la avaricia, ¿verdad? Y ese es el próximo paso de la vida del creyente. Comenzar a entender que su corazón debe estar inclinado a cumplir, a buscar la justicia del Todopoderoso, ¿verdad? Como dice, buscar primero el reino del Todopoderoso y su justicia, y no a caer en eso, en todo el tiempo, Padre, yo quiero esto, Padre, yo quiero esto, Padre. Entonces, nuestro, ¿verdad?, mentalidad y nuestro espíritu a veces busca, ¿verdad?, la intención de querer hacer grandes cosas y no, ahora yo quiero, ¿verdad? Y por eso es que muchos caemos o caímos un momento en los engaños, de que de momento llegábamos a un lugar religioso, carismático, y llorábamos frente de un líder o un predicador, y de momento nos decían, tú vas a hacer grandes cosas, vas a ir a las naciones, vas a hacer esto, multitudes, vas a estar predicando, vas a ver sanidades. Y esa persona no sabía, no había pasado por el proceso estructural, no sabía ni tan siquiera cómo servir al Padre. No tenía ni idea de entender el propósito de los mandamientos y la Torah. Por eso es que Shaul dice, no permitas que un neófito enseñe. Entonces, todas esas profecías que le daban, el hombre, ¿qué hacía? Se inflaba uno, wow, se inflaba uno, y de momento invitaban a uno a una cierta congregación, y iba uno allá y se creía, olvídate, el hombre que estaba ahí, el de la revelación fresca, olvídate, se ponía uno a decir cosas que a veces estaban aún en contra de la escritura, pero como no teníamos entendimiento de nada, pues decíamos todo conforme al deseo de nuestro corazón. Y cumplieron lamentablemente con una buena intención y con un buen deseo de hacer las cosas, lo que cumplían a veces era con hacerlo incorrecto. La palabra que aparece aquí, ¿verdad?, que es Batzá, está bien relacionado con esto. Porque aquí dice no a la avaricia, que no necesariamente está hablando de las ganancias injustas, que también es otra de las debilidades que nos tenemos que guardar en el proceso, ¿verdad? De querer decir, no, ahora yo quiero hacer un ministerio gigantesco, necesito dinero, necesito muchos millones para hacer esto, para la obra del Señor. Y cuando venimos a ver, nos engañamos a nosotros mismos o caemos en el engaño y nos afanamos por querer tener muchas cosas, mucho dinero, y lamentablemente nuestro corazón se llena de avaricia, y a veces hacemos hasta cosas incorrectas con tal de lograr ciertos objetivos, pensando que la estamos haciendo bien. Y eso es algo que, por lo menos en mi caso personal, lo experimenté, donde yo veía ciertos líderes que invitaban a otro líder, ¿verdad? ¿Y qué sucedía? Que ese otro líder, cuando venía, olvídate, era
por lo menos no todos, ¿verdad? Pero venía a profetizarle a esos líderes que lo invitaron grandezas, riquezas y como le llama, ¿verdad? Lamentablemente el supuesto evangelio, que para mí no es evangelio, yo le diría el supuesto mensaje de la prosperidad. Y todo es, no, da y te van a multiplicar. Entonces, esa es una de las cosas que se puede aplicar aquí de lo que nos tenemos que guardar. De estar conforme y contento con lo que el Padre nos ha dado. Sí es normal que la vida del ser humano siempre tenga aspiraciones. Y mucho más si están con el propósito y el corazón correcto de exaltar el nombre del Todopoderoso, pero no de manera injusta, no engañando, no manipulando la escritura, no menospreciando la, la ética correcta del Evangelio y comenzar a decir cualquier cosa, contar de que la gente, entonces llega el momento en donde todo es dinero, 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 para que me den más ofrendas, para que donen para el supuesto ministerio, para que... Y eso es una de las cosas de las cuales nos tenemos que guardar, porque una vez nosotros conocemos, una vez entendemos, una vez ya estamos totalmente enfocados en lo que queremos, vienen esas tentaciones a la vida del creyente. Y la otra, la palabra que aparece es interesante porque la palabra que está relacionada con Batzak, que es Batzak, dice hinchar. Y esta es otra de las cosas que nos tenemos que guardar, de que nuestro corazón no se inflame y no se hinche y creamos que porque tenemos conocimiento, porque tenemos ya un supuesto vasto ético, metódico de cómo entender, cómo llegar al contexto, cómo ver la historia, el idioma, como todas las cosas que, ¿verdad? Que se sabe que se aplican a la hora de estudiar la escritura, pues nos inflamos y nos hinchamos. Y por eso Él dice que mi corazón se incline a que a guardar tus mandamientos, guardar tus jotot, y no a que yo me inflame y me hinche y me cree el más sabio de todos. Por eso, lo próximo que sigue dice, Haver enai mirot shu de derajeja. Aparta mis ojos de mirar vanidad y en tu camino vivifícame. ¿Por qué dice esto el escritor? Basado en mi aplicación y en lo que yo puedo entender, basado en la revelación que he tenido, ¿verdad? Basado en este estudio. Porque la palabra shu, ¿verdad? Que aquí se busca como vanidad, está mucho más allá, porque de ahí también viene la palabra que se llama shoah, que es precipitarse o una precipitación a la desolación. Inclusive en el sistema judaico tienen un día que es el día de la Shoah, el día en donde ellos recuerdan el supuesto holocausto, ¿verdad? Que tuvieron ellos por manos de los alemanes en su época. O sea, que aquí, por eso yo digo que esta es la estructura del creyente en la cual tenemos que tener siempre claro para entenderla, no importando en el proceso en el cual tú te encuentres. Si estás comenzando, pídele al Todopoderoso que te enseñe. Si ya sabes y has estudiado y sabes lo que el Eterno nos pide, pídele que te dé entendimiento. Y en el proceso que te dé entendimiento, pídele a cumplir esos mandamientos, esa palabra de Él en su reino, de todo corazón. Pídele que tú tengas siempre un deseo y un anhelo y un dominio propio para que ese sea tu deseo siempre, el exaltar su nombre por medio de tu vida. Pídele que tu corazón se incline a los testimonios de Él, a su mandamiento y no a las cosas ávaras de este mundo. Y pídele que tus ojos se aparten, que no se hinche tu conocimiento. ¿Para qué? Para tú destruir a otros con ello. Para tú hacer una Shoah con aquel que está en el primer paso, que aunque ya tú lo pasaste, que no significa que eres mejor que él.
que eres mejor que él. Y esto cae perfecto antes de entrar en lo que es el proceso de las convocaciones. Y de eso hablé en el último video que hice preparándonos para PESA. Que nosotros no seamos de tropiezo a los demás. Hay una frase que dice en el sistema, ¿verdad? Creo que es en la Mishnah, que lo dice, en uno de los libros del judaísmo, dice, no hagas de la Torá una hacha para cortar algo. O sea, no utilices tu conocimiento, tu entendimiento de la escritura, tu madurez, entre comillas, para avergonzar a los demás, para ponerle un tropiezo a aquel, para cortar a aquel que está caído. Porque la escritura dice que el siervo del Todopoderoso o para él está de pie o para él cae, y el Todopoderoso es poderoso para volverlo a levantar. Que te mires a un espejo y entiendas que tú tienes las mismas debilidades, que tienes las mismas posibilidades de caer. Porque no creas que porque tienes más conocimiento que el otro, estás como que más libre o más seguro de no caer. No, tenemos las mismas debilidades, son las mismas tentaciones. Y podemos caer igual que cualquier otro si nos descuidamos. Aquí la clave es mantener la esencia y permanecer y prevalecer en lo que se nos ha escrito para no descuidarnos y no vayamos a nosotros a caer. Así que el próximo proceso es cuídate, aparta tus ojos de estar mirando siempre a aquel que lo está haciendo de una manera tal vez incorrecta para cortarlo, para criticarlo, para decirle porque el que murió por él, como lo dije en el video anterior, el que murió por él fue el que murió por mí. Y él es siervo del Mesías, no es tu siervo. Y ese es el proceso, lamentablemente, que hay grupos así. Está el grupo de los que dicen, como el caso de Cora, hay grupos que digan que no, pero en mi percepción, a veces actúan con ese mismo espíritu de Cora. Nosotros somos santos. No hay que guardar la Torá, o sea, no hay que guardar lo que dice Moshe, porque nosotros somos Kadosh, nosotros somos santos para el Eterno, nosotros estamos en una gracia. La Torá de Moshe ya no. Nosotros somos ahora los que, porque Él también nos ama a nosotros, nosotros también somos pueblo, ¿verdad? Y también está el otro, de los que le dicen a Moshe o le decían a Moshe, mira, esta gente hay que cogerlos ¿Y qué dijo Moshe cuando el Eterno mismo le dijo, mira, yo voy a quitar a esta gente? Obviamente, el Eterno lo hace con un propósito para enseñarnos a nosotros cómo actuar en una circunstancia similar. No es que el Eterno, el que entiende, entiende. Y Moshe dijo, pero es que este es tu pueblo, no es mi pueblo. Y es tu nombre el que está ahí, no es el mío. Esta gente son tus siervos. O sea, no permitas que tu nombre sea menos, se disminuya, vayan a hablar mal de ti, porque tú diste una palabra que tú los iba a introducir en la tierra. Y ese debe ser el propósito de nosotros. No hacer del conocimiento que tenemos un arma para avergonzar, destruir o poner piedra de tropiezo a los demás, sino que lo utilicemos siempre con humildad para que sea un arma de un deleite. ¿Para qué? Para que otros se acerquen. Y esto no significa suavizar el pecado, esto no significa entrar en la manipulación, porque también ese es otro extremo. En el 38 dice, Hakum leabdeja amarteja asher leyaroteja. Dice aquí confirma, pero aquí la palabra que aparece es Hakum, ¿verdad? Hakum, que es levanta. Levanta a tu siervo conforme a tu dicho y para que sea totalmente mi temor a ti. Levanta a tu siervo conforme a tu dicho para que sea conforme
mi temor a ti. Y en el 39, Haever Harfati Asher Yegarti Ki Mishpateja Tobim. Aparta de mí el oprobio que temo, pues tus juicios son buenos. La palabra que aparece aquí, ¿verdad? Como la palabra que aparece aquí como yakreti, que habla de temer, está relacionada con la palabra pajat, que es un temor del cual todos tememos. Todos tenemos ese temor. ¿Cuál es el temor? Temor que aparezca algo de lo cual nosotros a veces no queremos que suceda en nuestra vida. Y eso es lo que dice de manera humilde aquí el salmista. Mantener siempre los pies sobre la tierra. No creernos en los más espirituales del mundo. A mí no me va a pasar nada, el Eterno está conmigo. Yo creo siempre que con Él yo voy a vencer. Yo tengo la espada y yo reprendo y yo echo para afuera esto. A mí no me va a dar enfermedad, yo la echo para afuera. No, tranquilo. Somos seres humanos y hay cosas de las cuales tenemos que entender que no está en nuestras manos. Pido al Todopoderoso que aparte de mí, no las cosas, sino el temor que me da a mí cuando suceden cosas a mí y que como ser humano me da temor, me da ansiedad. Aparta de mí ese temor, porque yo, tus testimonios, tus juicios, mis patejas, tus juicios, sé que son buenos. Ayúdame a entender, como dice Shaul, que todo obra para bien, para los que conforme a la voluntad del Todopoderoso han sido llamados. Entender que nada me separará de ti y eso alivianará y me ayudará a equilibrar o a mantener en dominio mi temor. Tal vez no se va a ir, pero no me va a dominar, no me va a hacer tomar decisiones a la ligera, no me va a hacer desconfiar en ti y querer resolverlo a mi manera. No, ayúdame a todo inclinarlo, como también creo que dice Shaul, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en el Mesías, a la mente del Mesías. Todo. El Mesías dijo claramente, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad. Y como se va a hacer conforme a tu voluntad, también dice en la revelación, en otra de las cartas, que el Mesías, sabiendo el fruto que iba a tener, lo que iba a padecer, lo hizo con gozo, lo hizo con alegría, lo hizo aplicándose totalmente y sujetándose totalmente a la obediencia del Padre. Y en el 40 dice, Hine ta'apti le pikudeja bensakteja haini o haigi. He aquí, yo he anhelado tus preceptos, conforme a tu justicia, vivifícame. Termina diciendo con humildad, aunque yo guarde tus preceptos, aunque yo los anhele, a mí lo que me va a traer salvación, justificación, eres tú. Tú eres el que me das vida. ¿Y qué dice la Escritura? Que en lo que es el Brit Hadashah, que la vida Él la puso en su Hijo el Mesías, para que todo aquel que quiera tener vida eterna entienda que está en Yeshua, su Hijo. Hasta aquí la parte de la letra Hei. La letra Hei que habla de los pasos, o aplicándolo yo en estos momentos, de los pasos de la vida del creyente. A tener la humildad de saber que no lo sabemos, a tener el deseo de pedir entenderlo, a guardar nuestro corazón y a guardar esos mandamientos y perseverar en ellos y tratar de aplicarlos siempre de todo corazón, a cuidarnos de no caer en avaricia ni caer en la inflación
maliciosa de utilizar nuestro conocimiento para mal y no para bien. A pedirle todo por eso que nos levante siempre a nosotros que somos sus siervos y entender que sus juicios son buenos. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a todos. Ay, Tata.